Muy bien, vamos por la quinta pregunta, que en este caso es la de Guillermo. Guillermo nos hace dos preguntas. La primera, cuando te refieres al marco teórico desde donde pensar actuar, ¿podría entenderse como creencias? Y la segunda, o en todo caso, cualquier creencia que nos formamos respecto a la realidad nos limita y o nos permite accionar. Yo creo entender por dónde va Guillermo con estas dos preguntas y la relación que hay entre una y otra, pero entiendo que voy a estar haciendo una interpretación de lo que creo que está queriendo decir Guillermo o la duda que Guillermo tiene cuando hace este planteamiento, ¿no? En todo caso, yo la voy a interpretar de una manera determinada porque entiendo que es la más interesante también para comunicar algunos aspectos que considero que son importantes de aclarar y que me da pie la pregunta de Guillermo que me parece súper interesante. Eh, puede parecer muy obvia, pero ya verán que tampoco lo es tanto. En primer lugar, vamos a tomar el concepto de creencia como el uso ordinario que normalmente utilizamos en el día a día, ¿ok? Para nosotros la creencia va a ser aquella idea, concepto que yo tengo sobre algún aspecto de la realidad, que puedo estar muy convencido de ella, pero no tengo la capacidad de poder argumentar y articular y demostrar que tiene una certeza absoluta eso que estoy creyendo, ¿sí? Por eso es una creencia. Vamos a tomarlo en ese sentido. Independientemente del convencimiento que tú tengas sobre una creencia que tienes, asumimos que una creencia es una idea o un concepto que tú adoptas, pero que no podrías demostrar con firmeza que es cierta en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, si agarramos ese concepto, cuando yo me refiero al marco teórico, Guillermo, entonces no me estoy refiriendo a las creencias. Me estoy refiriendo justo a lo contrario de las creencias. Me estoy refiriendo a todas aquellas certezas que nosotros podemos articular sobre la realidad y que no pueden ser articuladas de otra manera. Por eso son verdades que no se pueden contraargumentar sin contradicción y se asumen como verdaderas. La única persona que no asumiría como verdadero todo lo que está dentro del marco axiomático lógico deductivo es aquella persona que, por las razones que sea, decide rechazar o negar todo lo que la lógica o todo lo que desde la lógica en contenido y forma pudiera decir sobre la realidad. Pero esto sería entrar directamente en el mundo de lo ilógico y de lo irracional absoluto, es decir, en la vacuidad total. La mayoría de las personas no están ahí. Ni siquiera el que dice que está ahí actúa conforme a una regla diferente a la que nos aparece en la lógica, en este caso, a la hora de verbalizarlo, ¿no? Pero también está la lógica en la acción y demás. Bueno, no quiero ahora adentrarme mucho en eso, en el tema de los fundamentos de la lógica. Es algo de lo que sí va a estar articulado en el libro. Eh, pero bueno, se entiende. Entonces, dentro del marco axiomático lógico deductivo tenemos certezas que no se pueden contraargumentar sin contradicción, que se asumen como verdaderas y que precisamente están más allá, están por encima o están al margen de cualquier creencia que yo pueda tener. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, como dije en uno de los vídeos pasados, que toda organización, incluso todo grupo humano, ¿sí?, que está cooperando hacia la persecución de un fin común, se organiza de manera jerárquica, es decir, que la jerarquía es natural, no puede ser de otra manera en los grupos humanos, no, evidentemente no lo estoy demostrando ahora, es una de las certezas axiomático-lógico-deductivas que nosotros podemos sacar en el mundo de la empresa. Cuando yo estoy diciendo eso, eso no es una creencia. Eso es así, independientemente de que alguien crea que una organización puede ser horizontal o que una organización puede tener una estructura diferente a lo que es un orden jerárquico. ¿Ok? Entonces, esa es contestada la primera pregunta. La creencia, si te fijas,
entraría dentro del segundo escalón de la jerarquía cognoscitiva, donde está lo empírico experimental, ¿sí? Y que tiene que ver con los hechos históricos también. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas desde la experimentación necesitas, valga la redundancia, necesariamente una hipótesis o una idea o una creencia respecto de la realidad. Tú no estás, no puedes estar convencido todavía, crees algo, vas a hacer un experimento para comprobar si esa hipótesis se cumple o no se cumple. Entonces, la creencia más bien entraría en un nivel de jerarquía cognoscitiva inferior. Recuerden que esto es importante. Esto no quiere decir que por ser inferior no tenga utilidad. Esto no quiere decir que lo único que nos importa es lo axiomático lógico deductivo. Al contrario, la propuesta que yo planteé en la entrevista, que le estoy trayendo a ustedes, es que tanto lo axiomático lógico deductivo como lo empírico experimental y lo técnico práctico ético eficiente, todos los niveles de las capas cognitivas que el ser humano pueda acceder, forman parte del conocimiento y forman parte de modos de acceso a la realidad. ¿Ok? Entonces, uno no puede existir sin otro y el hecho de ver, ver el mundo o relacionarte en el mundo con las cosas o las personas como si solo fuera axiomático lógico deductivo o como si solo fuera empírico experimental o como si solo fuera práctico, eficiente, ético, pues te traería problemas porque estás parcializando, estás actuando de una manera incompleta respecto de lo que la realidad es realmente. Por eso utilizamos este filtro de los tres niveles. Entonces, eh, la creencia entraría, decía, dentro del marco empírico experimental, porque necesariamente para tú hacer un experimento necesitas una idea previa de la cual no tienes certeza. Entonces tienes que descubrir la certeza a través de la experiencia directa, con tiempo. Entonces, no tienes manera de poder experimentarlo simplemente mentalmente, que es a lo que se refiere la lógica. Y ahora bien, una cosa que a mí me gustaría aclarar a este respecto y que traía para compartir con ustedes es que las creencias, y eso tiene que ver un poco con la segunda pregunta que nos va a hacer Guillermo, son necesarias, son imprescindibles. No, el ser humano no puede vivir desde los axiomas, o vamos a poner desde el marco teórico, ¿no? Desde el sistema axiomático lógico deductivo, por el sistema axiomático lógico deductivo, para el sistema axiomático lógico deductivo. Es imposible. El ser humano no podría hacer eso, no puede vivir simplemente con la referencia, con una autorreferencia axiomático lógico deductiva. Entonces, necesitamos la creencia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos insertos en el tiempo, en una línea temporal, y lo que nosotros queremos conseguir siempre está en el futuro. Y dado que está en el futuro y somos ontológicamente ignorantes, no tenemos todo el conocimiento, no podemos saber cómo será ese futuro. Y ahí viene el entorno de incertidumbre. El entorno de incertidumbre lo denominamos como entorno de incertidumbre inerradicable del ser humano, otra, eh, es otro elemento del marco teórico, es una descripción de lo que es la realidad del ser humano. El ser humano vive en un mundo de incertidumbre y eso es así y se puede demostrar axiomático lógico deductivamente como lo estoy haciendo yo ahora. Yo puedo demostrarte, no lo voy a hacer ahora articulándolo porque no tengo tiempo para eso, ¿no? Pero yo puedo demostrarte, y es fácilmente comprobable, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, que el ser humano no es omnisciente, es decir, que ignora muchísimas cosas y que de hecho va adquiriendo conocimiento precisamente porque es ignorante. Entonces la ignorancia ontológica es un hecho primario de la realidad del ser humano. ¿Sí? Nadie puede negar esto. No, no hay forma.
de negarlo. De hecho, negarlo nuevamente es contradecirte a ti mismo de vuelta, porque ¿por qué te vas a hacer el esfuerzo de querer demostrar algo si se supone que ya lo sabemos todo? Bueno, entonces, como somos ontológicamente ignorantes, vivimos en una situación de incertidumbre ineradicable. Y esta incertidumbre ineradicable nos obliga a, a basar todo nuestro accionar también en referencia a creencias, a cosas que creemos que pueden ocurrir, pero que no sabemos que van a ocurrir. Pero así como dije que el ser humano no puede vivir solo en un sistema axiomático lógico deductivo, tampoco puede vivir en un sistema de incertidumbre ineradicable en sí misma, donde no hay nada cierto, donde todo es incierto, donde no puedo saber absolutamente nada sobre la realidad y me muevo desde la incertidumbre para la incertidumbre por la incertidumbre. Eso tampoco es así. El ser humano, ningún ser humano, no importa la filosofía que tenga, se mueve de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay, no, el solipsismo axiomático lógico deductivo y el solipsismo empírico experimental basado en creencias, los dos son erróneos, eh, y los dos tienen deficiencias si nosotros lo tomamos como referencia para vivir en el mundo, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, las creencias son necesarias porque vivimos en un estado en un entorno de incertidumbre y no sabemos, no conocemos el futuro. No podemos caminar solo en las certezas, tampoco podemos caminar solo en la incertidumbre, y ahí nuevamente se unen, o sea, se presenta el concepto más importante que yo quise transmitir en la entrevista y que aparece reflejado en todo lo que estamos hablando, que es unir precisamente esos mundos y ver cómo interacciona, cómo se relaciona mi mundo de incertidumbre con mi mundo de certezas. Y desde ahí sí poder caminar. Yo puedo anclarme, Guillermo, a unas certezas. También me puedo anclar a la vez a unas creencias y empezar el movimiento de la experiencia y de la existencia en sí. ¿Te das cuenta? A medida que yo voy aprendiendo, iré modificando, iré comprobando si las creencias son ciertas o no y las podré ir incorporando a un sistema teórico más robusto y a la inversa. El sistema teórico me permitirá, mientras más robusto esté, me permitirá interpretar la realidad, los acontecimientos y hacerme, como es, enfrentarme a la incertidumbre de una mejor manera. Entonces aquí viene la segunda pregunta que tú haces, que es, o en todo caso, cualquier creencia que formamos respecto de la realidad nos limita o nos permite accionar. Y es verdad, es decir, esto tiene un sentido. Eh, yo nunca creí en el concepto de creencias limitantes, ¿sí? Que se usa mucho en entornos de ayuda y autoayuda y estas cuestiones. ¿Por qué? Porque, primero, una creencia es una idea que tengo sobre algo de lo cual no puedo tener una certeza plena. Bien, una creencia, por lo tanto, está en verificación constante. Y una creencia puede ser limitante para unas cosas, pero como dices tú, también puede ser habilitante para otras. Y de hecho siempre suele ser así. No hay una creencia que solamente sea limitante, salvo que estemos hablando de algo completamente absurdo. Si nos referimos al terreno práctico y si nos vamos abajo del nivel de la jerarquía cognitiva, donde está lo práctico, lo eficiente, lo ético y demás, pues las personas solemos tener creencias que nos están permitiendo conseguir cosas, ¿no? Pero también nos están limitando. Y a la inversa, hay creencias que nos están limitando, pero nos permiten otras. Y además, también depende de la persona, del contexto, de la situación, del objetivo, de muchas cosas. Es decir, hay creencias que a lo mejor son limitantes para algunas cosas en ciertas relaciones y son habilitantes para otras en otras relaciones. Y en ese sentido, que yo entiendo que tu pregunta iba por ahí, si te das cuenta, una cosa no quita la otra. Y eso es un poco quizá lo que a mí me gustaría transmitirles con la respuesta que acabo de darle a Guillermo, que, digamos, una idea, ¿no? No veamos el mundo en la confrontación entre lo teórico y lo práctico, entre lo teórico y lo histórico.
entre lo académico y lo empresarial, entre, ¿sabes? Sino que busquemos la manera o al encontrar la manera de integrar esos mundos, esas capas cognitivas, estamos en mejores condiciones de enfrentarnos a la vida, ¿no? Y eso es una de las, considero yo, mayores ventajas que tiene las competencias metacognitivas y lo que estamos desarrollando. Bueno, pasamos entonces a la sexta pregunta.